Bueno, cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestra presentación del eje 2 de neuroanatomía. El grupo está compuesto por Alice Fernández del grupo 203, Estefanía Caballero del grupo 204, Melissa Giraldo del grupo 204 y James Escobar del grupo 201. A continuación abordaremos los temas de la corteza cerebral, áreas de Brodmann y planos anatómicos. La corteza cerebral es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales, justo debajo de la pirámide craneal. Esta capa tiene una apariencia bastante compleja con muchas elevaciones, las cuales vamos a denominar giros o depresiones como que van a ser denominadas surcos. De igual forma, allí podemos encontrar una gran cantidad de neuronas. Más adelante o a continuación ahondaremos un poco más en la corteza cerebral. Hola, mi nombre es Melissa y les voy a hablar un poco de cómo funciona la corteza cerebral. Esta capa de cerebro funciona gracias a la formación de sus capas de cuerpo de neuronas. Estas áreas son llamadas capa molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna y piramidal externa y multiforme. Cada una de ellas tiene células especializadas con distintas funciones. Bueno, ¿cómo se divide la neocorteza? Es la parte externa del cerebro y se encuentra dividido en neocortes sensorial, cortes motor, cortes gustativo, cortes olfativo, cortes visual y cortes auditivo. Y la parte prefrontal de estas áreas están localizadas distintos lóbulos cerebrales que para efectos de este trabajo los hemos dividido en 4 lóbulos. Bueno, a mí me correspondió el lóbulo prefrontal. Se encuentra en la parte anterior al cerebro, justo detrás de la frente. Es una de las regiones más desarrolladas y complejas del cerebro humano y está implicado en una gran variedad de procesos cognitivos y conductuales como son la toma de decisiones, la empatía, la planificación, el control inhibitorio. La enfermedad de Parkinson es la que se asocia a este lóbulo prefrontal y es la degeneración de neuronas dopaminergénicas, que son una sustancia negra que se encuentra en el mencéfalo. En términos de áreas de Brown, la sustancia negra se ubica en el área 21, que es una subdivisión del área motora suplementaria. Es importante tener en cuenta que las áreas de Brown no son una forma de subdividir el cerebro. No todas las estructuras cerebrales tienen una correspondencia precisa con una sola área de Brown. Y la localización de las estructuras cerebrales se pueden describir de diferentes maneras dependiendo del enfoque utilizado, como lo hemos hecho en este caso en lóbulos. Vamos a hablar un poco sobre el lóbulo temporal. Este procesa los recuerdos e integra las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el olfato. Desempeña un papel importante en las tareas complejas como el reconocimiento de las caras. Su ubicación está localizada en ambos lados de la cabeza y detrás de la parte frontal. Sus subdivisiones, según las áreas de Brodmann, la auditiva se encuentra en el 41, 42 y 22. La visual sería en el 20, 21, 37 y 38. La asociación olfativa sería en la posición 28 y el reconocimiento de los rostros en la posición 35. Alguna patología que podemos encontrar en esta serían las convulsiones. Se pueden ver relacionadas con las sensaciones externas, como sería la euforia, un déjà vu, un temor. No se sabe por qué en sí se generan estas convulsiones. Bueno, a continuación vamos a hablar del lóbulo occipital. Es uno de los más pequeños. Se encuentra en la parte trasera del cerebelo, entre el lóbulo temporal y el parietal. Hay que tener en cuenta que el cerebro trabaja de forma conjunta. Más sin embargo, el lóbulo occipital se encarga específicamente del procesamiento de la información visual. Las áreas de Brodmann que se encuentran o que conforman este lóbulo son las áreas 17, 18 y 19. En el área 17 se divide en la corteza visual primaria y es la que se encarga de recibir las señales sensoriales de los ojos. Por otro lado, las áreas 18 y 19, que es la corteza de asociación visual, se encarga de la interpretación de las imágenes. Dicho esto, se podría afirmar que hay diferentes patologías relacionadas al lóbulo occipital, mas sin embargo vamos a hablar en este caso del síndrome de Anton.
El síndrome de Anton es a causa de la patología de ceguera cortical. Esta se causa por alguna afectación en el área occipital, ya sea por alguna hemorragia cerebral, algún accidente cerebrovascular o tumores procedentes de esta área. Em, para este síndrome, normalmente el paciente no va a distinguir que no tiene eh, la posibilidad de interpretar imágenes o asociarlas, eh, siendo de pronto un poco inconsciente su ceguera en el momento. Hasta el momento no se ha asociado concretamente porque el paciente no puede determinar que no está viendo, más sin embargo se relaciona este síndrome con la afectación del lóbulo occipital propiamente dicha, ya que es el encargado de la información visual. Vamos a hablar un poco sobre el lóbulo temporal. Este procesa los recuerdos e integra las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el olfato. Desempeña un papel importante en las tareas complejas como el reconocimiento de las caras. Su ubicación está localizada en ambos lados de la cabeza y detrás de la parte frontal. Sus subdivisiones, según las áreas de Brodmann, la auditiva se encuentra en el 41, 42 y 22. La visual sería en el 20, 21, 37 y 38. La asociación olfativa sería en la posición 28 y el reconocimiento de los rostros en la posición 35. Alguna patología que podemos encontrar en esta serían las convulsiones. Se pueden ver relacionadas con las sensaciones externas, como sería la euforia, un déjà vu, un temor. No se sabe por qué en sí se generan estas convulsiones, pero se pueden tratar con medicamentos y cirugías. Bueno, a continuación vamos a hablar del lóbulo occipital. Es uno de los más pequeños. Se encuentra en la parte trasera del cerebelo, entre el lóbulo temporal y el parietal. Hay que tener en cuenta que el cerebro trabaja de forma conjunta. Más sin embargo, el lóbulo occipital se encarga específicamente del procesamiento de la información visual. Las áreas de Brodmann que se encuentran o que conforman este lóbulo son las áreas 17, 18 y 19. En el área 17 se divide en la corteza visual primaria y es la que se encarga de recibir las señales sensoriales de los ojos. Por otro lado, las áreas 18 y 19, que es la corteza de asociación visual, se encarga de la interpretación de las imágenes. Dicho esto, se podría afirmar que hay diferentes patologías relacionadas al lóbulo occipital, más sin embargo vamos a hablar en este caso del síndrome de Anton. El síndrome de Anton es a causa de la patología de ceguera cortical. Esta se causa por alguna afectación en el área occipital, ya sea por alguna hemorragia cerebral, algún accidente cerebrovascular o tumores procedentes de esta área. Em, para este síndrome, normalmente el paciente no va a distinguir que no tiene la posibilidad de interpretar imágenes o asociarlas, eh, siendo de pronto un poco inconsciente su ceguera en el momento. Hasta el momento no se ha asociado concretamente porque el paciente no puede determinar que no está viendo, más sin embargo se relaciona este síndrome con la afectación del lóbulo occipital propiamente dicha, ya que es el encargado de la información visual. Bueno, yo les voy a hablar del lóbulo parietal. Entendiendo que el lóbulo parietal ocupa específicamente un cuarto de los hemisferios cerebrales y tiene dos funciones principales. La sensibilidad, por un lado, y la percepción, y por el otro, la integración y la interpretación de la información sensitiva, en especial de los campos visuales como tal.
Por ende, el lóbulo parietal es responsable de integrar la información sensitiva que ingresa cuando, así por única percepción, como de formas de sistema de coordenadas. ¿Sí? El tema de coordenadas espaciadas para representar a nuestro entorno y tener así una representación espacial idónea para podernos ubicar. Existe una gran variedad de manifestaciones clínicas como consecuencia de una lesión del lóbulo parietal. La incapacidad de comprender las relaciones espaciales, el lóbulo parietal izquierdo puede resultar en lo que más adelante ahondaremos, como es el síndrome de Gerstmann, que incluye las funciones de derecha e izquierda, la dificultad de la escritura y la dificultad con las matemáticas. Puede también producirse desórdenes de lengua y pues la habilidad de percibir objetos también es importante plantear esto. El síndrome de Gerstmann del desarrollo es la alteración que ocurre en los niños de edad escolar particularmente, que afecta el desempeño afectivo de este tipo. Entonces, los principales síntomas recaen en la desorientación de la ubicación de izquierda y derecha, agnosia digital, discalquia o disgrafía en los niños más pequeños de edad preescolar. Se pueden apreciar síntomas no simbólicos como premisa de un desarrollo dificultoso de funciones superiores. En formación, suele ser el supuesto de las funciones simbólicas en formación. La desorientación de izquierda a derecha, como lo había mencionado anteriormente. Todo el tema de la relación con la lesión de la región parietotemporo-occipital bilateral en edades inferiores también recae en dificultades de funciones simbólicas y preliminarmente se va a conocer como el síndrome de Gerstmann. La descripción y análisis cualitativo de un caso permitirá profundizar en un seguimiento y orientación psicoeducativa de los niños que presentan una alteración neurológica o síntomas cercanos a este síndrome. Y básicamente así como delimitar las edades inferiores, los componentes que incentivan el síndrome y esto denotará un enlentecimiento y dificultades para el aprendizaje posteriormente. Bueno, las áreas de Brockman que vamos a encontrar en el lóbulo parietal desempeñan un papel en los procesos somatosensoriales. Entonces vamos a hablar de las áreas 3, 2 y 1 que se ubican en la corteza sensorial primaria, con el área de 3 por encima de las otras dos. Realmente estas son áreas somatoestéticas, lo que quiere decir que son las principales áreas sensoriales para el tacto y la proporción, incluida la sinestesia. Las áreas 5, 7 y 40 que se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y se consideran áreas de asociación presensorial, donde se produce un procesamiento somatosensorial como tal. Y el área 39, que es el área de la circunvolución angular. Bueno, para concluir el tema de las áreas de Brodmann, como analizamos anteriormente, en cada uno de los lóbulos encontrados en el cerebro se pueden identificar diferentes áreas, las cuales se diseñaron inicialmente como un mapa de la corteza cerebral para dar de cierto modo algún tipo de especificación sobre el funcionamiento de dichas zonas o partes que se encuentran en el cerebro, ya sean sensitivas o motoras. Bueno, vamos a hablar de los planos y cortes cerebrales, entonces entendiendo que existen una serie de planos anatómicos, vamos a poner en contexto primero sobre los conceptos iniciales. Hablamos de anterior y posterior.
Anterior indica que la parte del cuerpo en cuestión está enfrente o de frente. Y posterior indica que está atrás o detrás de. Ventral o dorsal. Ventral básicamente se refiere a algo que está ubicado hacia la parte de la entrada del cuerpo, hacia la parte del vientre, y dorsal significa hacia la parte trasera, hacia la parte dorsal o de la espalda. De derecha a izquierda indica al lado derecho de o al lado izquierdo de, distal y proximal, entendiendo que distal hace referencia a algo que está lejos o está más lejos del tronco del cuerpo o del punto de origen del cuerpo. Proximal se refiere a algo que está más cerca o hacia el tronco del cuerpo o al punto de origen. Mediana, que hace referencia al medio. Línea media o línea media es la línea imaginaria en la mitad del cuerpo que lo divide en partes iguales, izquierda y derecha. Media o lateral o media y lateral se refiere la media a algo dirigido más cercano a la línea media, mientras que lateral significa algo que está más lejano a la línea media o hacia los lados del cuerpo. Superior e inferior. Superior es hacia arriba, el vértice o la parte más alta de la cabeza, mientras que inferior indica lo contrario, abajo o hacia los pies. Externo e interno, muchas veces conocido como superficial. Externo se refiere a algo ubicado hacia la superficie. Interno también es conocido como algo profundo y se usa para denotar algo que está lejos de la superficie del cuerpo. Frontal y occipital. Frontal hace referencia hacia la porción anterior del cerebro o el cráneo, mientras que occipital significa hacia la porción posterior del cerebro o del cráneo. En cuanto a los planos anatómicos o cortes anatómicos, entendemos que son planos imaginarios o superficies planas que cortan o seccionan el cuerpo en su posición anatómica. Entonces, tenemos el coronal, que es un plano o corte coronal, que es un plano que básicamente es de manera vertical que divide el cuerpo en la parte anterior de frente y la parte posterior atrás. Sagital es el plano o corte sagital, que es el que es vertical, que divide al cuerpo en partes iguales, derecha e izquierda, cuando este se ubica justamente en la línea media, también llamado plano sagital o plano medio. El transversal o plano o corte transverso es un plano horizontal. Este divide el cuerpo en porciones superior arriba e inferior abajo. En anatomía son también muy usados para estudiar la configuración interna de las diferentes estructuras.